Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque de los 10 datos. Sé que ha pasado muchísimo tiempo desde que publicamos el último video de los 10 datos. En ese momento publicamos los 10 datos sobre David Livingstone y hemos estado muy ocupados en donde no hemos podido grabar nuevos videos con nuevos datos, pero en este momento, en este mes especial de la Reforma, me di un tiempito para grabar unos par de videos y en esta ocasión yo te quiero hablar de alguien súper importante. En aquellos años cuando él estaba muriendo, él dijo algo así como: en este momento van a quemar a un ganso, pero dentro de un ciclo nos van a quemar a un cisne que se va a levantar. Es un personaje que nos habla de la valentía de la fe, de la importancia de ser valiente al momento de dar a conocer el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿tú eres valiente en dar a conocer el Evangelio? Y dependiendo de tu respuesta, yo te quiero invitar a que conozcas a este personaje. Este personaje es súper importante, así que te lo voy a dar a conocer. Vamos a hablar sobre la vida de Juan Huns. Juan Huns fue un teólogo y filósofo checo y parte de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Juan Huns nació en 1370 en una pequeña villa de la región de la Bohemia, que hoy es República Checa, en el seno de una familia de campesinos pobre. Su padre murió cuando Juan era muy niño, por lo cual fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Recibió la mejor educación que permitían las circunstancias. Aprendió lo suficiente sobre los escritores de Grecia y Roma en una escuela privada en la provincia de Bohemia, donde obtuvo el título de teología en 1398. Se le aceptó en la Universidad de Praga por caridad, es decir, se le permitió estudiar en esa universidad, aunque no tenía el dinero para costear los estudios. Juan Huns fue ordenado sacerdote en 1400. El año siguiente obtuvo el cargo de decano a la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, primero en la iglesia de San Miguel y luego en la capilla de Belén de Praga en 1402, donde se predicaba exclusivamente el idioma checo. Juan Huns, al tener estudio y comprender las escrituras, se dio cuenta que las enseñanzas de varios sacerdotes y de lo que el Papa decía no era lo que verdaderamente decía la palabra de Dios. Se vio confrontado él mismo y con el deseo de anunciar la verdad que Dios había establecido en su palabra. Planteaba que la verdadera iglesia era invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia son muchos miembros. Las críticas de Juan Hus se dirigen principalmente al antipapa Juan XXIII, ya que promulgó la predicación de las indulgencias en Bohemia. La manifestación pública de Juan Hus causó el recelo de los predicadores enviado por el antipapa, que se debía más que todo a que a ellos solo les importaba el dinero y poco el explicar bien el significado de las indulgencias a los fieles. Por las calles de la ciudad habían dos imágenes súper importantes, una del Papa vestido con hábitos pontificales y otra de Jesucristo con vestidos pobres y cargando una cruz. A tres de los manifestantes se le ejecutó por meterse en las enseñanzas del Papa Juan XXIII y los bohemios lo veneraron como mártir, mientras que Juan Hus fue excomulgado por el cardenal. Mientras iba pasando el tiempo,
Juan Hus fue citado el 3 de noviembre en Constanza, 2 días antes de que se abriera el concilio, donde se presentó a los teólogos del concilio, pero las trabas de sus propios compatriotas, que habían difundido un juicio muy negativo sobre él y sobre sus enseñanzas, no permitieron que saliera ganador como lo esperaba. La excomunión le prohibía celebrar la misa y predicar, pero Juan Hus no hizo caso y transgredió la prohibición, por lo que fue detenido. Fue sometido a un interrogatorio por el convento. El concilio le exigía que se arrepintiera públicamente de todo lo que estaba diciendo y de sus enseñanzas. Juan Hus se negó porque decía que es su deber decir la verdad de las escrituras y no las mentiras establecidas por el Papa. El 6 de julio de 1415 fue condenado por herejía, degradado del sacerdocio y abandonado en mano del brazo secular. El emperador le acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia de ese mismo día. Cuando terminó este juicio, Juan Hus fue entregado al brazo secular, que lo llevó fuera del casco de la ciudad. La hoguera se había instalado en un lugar llamado Brunn, entre la muralla y el foso, y la idea de quemarlo era con sus escritos. Pero Juan Hus, cuando estaba en la hoguera a punto de ser quemado, él dijo las siguientes palabras: van a quemar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrán quemar. Los seguidores de la Reforma Protestante suelen identificar a Martín Lutero con esas palabras, ya que han pasado más de 100 años después. Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y en su escudo de arma figuraba un cisne. Cuando hablamos de Juan Hus, hablamos de una manera especial, porque fue un sacerdote importante en la Iglesia Católica. En ese momento, Juan Hus empezó a estudiar la palabra de Dios. Y hay que decir algo súper importante. En aquellos tiempos, no todos los sacerdotes leían la palabra de Dios, porque muchos de ellos eran ignorantes y decían que solamente el Papa podía decir lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero Juan Hus, como tenía estudio y se dio el tiempo, empezó a leer la palabra de Dios y empezó a darse cuenta que todas las enseñanzas de la Iglesia Católica iban en contra de cosas específicas que decía la palabra de Dios. Y poco a poco se dejó moldear por el Espíritu Santo y empezó a predicar la verdad que Dios había establecido en la palabra. Y tanto fue el celo de mucha gente importante de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, que no le gustaba en la manera como Juan Hus empezaba a predicar. En pocas palabras, fue acusado con las autoridades papales, mucha gente se le fue encima y solamente por predicar el evangelio correcto que decía la palabra de Dios. Incluso cuando él murió y pasó muchísimo tiempo más, hubo un tiempo no tan lejano que Juan Pablo II, al visitar la ciudad de República Checa, él dijo las siguientes palabras: siento el deber de expresar mi profunda pena por la cruel muerte infligida a Juan Hus, por la consiguiente herida, fuente de conflicto y divisiones, que se abrió de ese modo en la mente y el corazón del pueblo. El Papa Juan Pablo II sabía que Juan Hus no merecía morir de la forma en que murió, porque él se dio cuenta también que Juan Hus lo único que hizo fue leer la palabra y expresar lo que decía tal y como era la palabra de Dios. Pero en 1915, en la plaza de la ciudad vieja de Praga, con motivo de la conmemoración de los 500 años de su muerte, se puso ahí un monumento a Juan Hus, en donde muchísima gente puede recordar lo importante de este hombre,
que tuvo la valentía, las agallas de comunicar el Evangelio. Él fue firme en sus convicciones, en ningún momento dobló sus rodillas, incluso cuando él murió le pusieron como un sombrero con palabras como hereje, tonto, con dibujos de demonio, para que la gente viera que de verdad era un hereje y que no era una persona de Dios. Cuando hablamos de la vida de Juan Hus, es una enseñanza para nuestra vida en este tiempo. Él tuvo las agallas, la valentía de no doblar su rodilla. Fue un hombre de Dios que lo único que quiso expresar fue la verdad de la palabra. Él empezó a leerla y empezó a predicar lo que Dios había establecido. En ningún momento se dejó moldear por las mentiras, sino que él leyó la verdad y expresó la verdad que debía darse a conocer. Y yo te pregunto en este momento, ¿eres valiente como Juan Hus? ¿Tendrías las agallas de no doblar tus rodillas o te dejarías morir en la hoguera y diciendo a voz en cuello, Dios perdónalo? Muchas veces no tendremos la valentía como Juan Hus, pero es importante que tengamos la valentía y sobre todo que entendamos que la palabra no se tiene que desviar ni tampoco se tiene que manipular. La palabra es la palabra y lo que dijo Dios es lo que Él dijo y no se puede manipular ni cambiar. Yo te invito a compartir este video, espero que te haya gustado, espero que nos puedas comentar si faltó algún dato de Juan Hus, si conocías la vida de él y coméntanos si quieres que hablemos de algún personaje importante, de un tema específico, así que espero no alejarme tanto tiempo, pero espero que Dios te bendiga harto y sigue disfrutando de nuestro contenido que tenemos en el canal. Que Dios te bendiga.